buenos días, buenos días. Hoy día es jueves 10 de agosto y tal como lo anuncié ayer, nos vamos a juntar con la Ondina Pilca a reflexionar sobre las heridas emocionales esta vez. Así que vamos a esperar que nuestra entrevistada se conecte para poder invitarla. Mientras tanto les cuento que estoy en un lugar donde está lloviendo muchísimo. Ha llovido toda la noche. Quienes ¿A quienes les agrada escuchar la lluvia? A mí me relaja un montón. No sé cómo estará el clima ya en Santiago, pero acá está lloviendo demasiado. Ya, ahí se conectó nuestra querida entrevistada, vamos a invitarla. Listos, listos, listos. Parece que voy a tener que poner esto un poco más lejos. A ver. Sí, porque nada Hola, más te veo la querida. boca. Sí, pues, eso es. Vamos a improvisar aquí. No, poner más lejos. Ahí sí. Sí. Ahí ves la cara ¿Cómo es? completa. Sí, Ya, sí. Ujú. fantástico. Yo estoy pegada a la chimenea porque acá está lloviendo, pero con balde, como se dice en Ah, buen chileno. rico. Aquí llovió en la madrugada, pero ya salió el sol. Ah, Así me que imagino. nada que hacer por aquí con esto. Sí, acá estoy disfrutando del sonido porque de verdad que como está lloviendo tanto, tanto, tú donde estés en la casa se escucha. Es que cuando estabas, Mucho viento. yo cuando no me había conectado se escuchaba. ¿En serio? Ah, Sí. sí. Además que esta casa tiene muchos tragaluz. Ah, ya. Tú tienes Claro, el por pasillo, supuesto. ¿cierto? Y tiene los tragaluces que tú puedes mirar hacia arriba y se ve las gotitas de lluvia. Qué rico, qué rico, qué rico, qué Ya, por rico. ahí tenemos a una chica que nos acompaña. Buenos días. Sí, Si no alcanzo, no Darnell alcanzo a sí. leer. Darnell sí es la hermana de una paciente mía, las dos son venezolanas, están en Viña del Mar, tienen sus emprendimientos de los más hermosos, así que bueno, bienvenida Darnell, sí. Oye, y Eh, En Viña del Mar estará lloviendo, ¿no? no lo sé, yo creo que para allá llovió más en la madrugada, según lo que entendí ayer cuando explicaron lo del sistema frontal. Cómo venía, hacia dónde se desplazaba. Hola, saludos, buenos días, tan linda. Bueno, mi querida y amorosa Belén, en primer lugar, qué rico que estés pasando esas vacaciones, eh, que estés disfrutando de la lluvia, que estés dentro de todo descansando. Y bueno, nada, pues vamos a continuar con nuestro recorrido por estos live. Que quisiera hacer la aclaratoria por si acaso que esto no sustituye para nada las terapias Mm, sí, presenciales ni nada de esto, simplemente el ánimo de hacer estos live es en parte pues son educativos en primer lugar, la exactamente. reflexión, generar la reflexión y la conciencia. Darnell se dice, sí, está lloviendo, empezó a las 2 de la mañana. Sí, Ahí está. ¿viste? Sí. ¿Sabes por qué? Porque ayer la Pascuala tenemos a su hermanastro que vive en Viña del Mar y me decía, Ujú, pobrecito, estará lloviendo allá. Entonces, claro, ujú. hoy día le voy a tener la noticia de que efectivamente llovió, pero que está todo bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Aquí llovió, aquí empezó a llover como a esa hora también, pero como ya hace ratito, a las 9:30 ya salió el sol. Ah, No pudimos, súper. no pudimos disfrutar tanto de la lluvia. Hoy día nos vamos a enfocar en las heridas emocionales y tal como dice Ondina, esto no sustituye para nada ningún tipo de terapia.
ni individual ni grupal, Nada solamente que modo ver. reflexivo y por amor al arte estamos aquí, tú y yo, para educar y entregar información que es valiosa, obviamente, que abre Exacto, mentes y conciencias, pero está lejos de reemplazar un proceso terapéutico propiamente tal, porque de eso requiere mucha más profundidad. Así es que, querida, exactamente. tú nos guías por dónde vamos a partir, yo te sigo. Sí, bueno, mira, las heridas emocionales, eh, hay que como que hablar, más que hablar, hay que puntualizar qué es lo que, lo que representa una herida emocional, en primer lugar. Uh -huh. De dónde vienen, en qué se transforman en el tiempo, que eso es importante, y por qué se habla tanto del niño interno y la sanación de las heridas emocionales, ¿no? ¿Por qué? Porque, oye, estos términos han sido sumamente manoseados. Hay un montón de información que sí, a lo mejor es una información valiosa, no le quito mérito a eso, pero que a veces hasta tiende a confundir con respecto a, pareciera que el niño interno es algo externo a nosotros, a pesar de que se le llame niño interno, que tenemos que buscarlo no sé en dónde, no, eso, o sea, el niño interno es nuestra parte emocional y ya, son nuestras emociones y como decíamos la vez pasada, está el niño que yo llamo egoico, que es el niño herido, y está el niño divino, Divino. que es nuestra esencia, que es el niño en esencia. Uh Yo -huh. quisiera comenzar hoy con algo, Belén, que me toca mucho en la consulta. Yo no sé si es que hay una pandemia con respecto a eso, Ya. o, pero es algo que se me ha repetido mucho, sobre todo en las consultas, que es el sentirme solo aún con pareja y aún con personas, Uh -huh. como si mi vida no tuviese sentido, como si yo estuviera excluido. Es una incapacidad de conectarme con el otro. Entonces, ¿por qué traigo este tema? Porque nosotros hemos hablado del autosabotaje en las parejas, hemos hablado del autosabotaje unido a distintos temas y hoy nos tocan las heridas emocionales. Y las personas que tienden a sentirse así, primero no lo viven muy en silencio. Pareciera que todo estuviese bien. O sea, tú las ves, tienen pareja, tienen amigos, socializan, etcétera. Y desde afuera tú las ves y pareciera que están bien. Pero cuando están en la consulta, te dicen, es que yo me siento eh, muy solo, muy desolado, muy, no sé, o sea, tengo la pareja, pareciera que lo tengo todo, pero tengo una sensación de vacío, la sensación es de vacío interno. Mm. Y cuando esto sucede, pues obviamente también lo podemos unir con el autosabotaje, porque allí, a través, o sea, sintiéndote a través del vacío, viviéndolo en soledad, y me imagino la gente que busca ayuda, perfecto, maravilloso, porque es la manera de poderlo resolver. Pero hay un montón de gente que no busca ayuda porque, por muchas cosas, por miedo, porque no cree o por lo que sea, pero en el fondo se están autosaboteando, además que es muy doloroso sentirse así, porque no te sientes amado, no te sientes querido, no estás conectado, no estás conectado con nada. Sí, ahí te quiero contar algo. Este es un síntoma propio de la depresión. Sí, Sí. es, Efectivamente hay una inexpresión. ujú. Sí, allí conviven, pues, o pueden convivir la depresión y también la ansiedad. Ah, pero es que La, son muy amigas.
muy amigas. Por eso son así como panitas, como decimos en Venezuela, son panas, Son panitas, claro. son panitas. Este, y claro, allí hay una total desconexión, o sea, primero conmigo mismo y obviamente con los demás. Y esto es más recurrente y más común de lo que nosotros creemos. ¿Y a qué se debe esto? A las heridas de la infancia. Porque si yo tengo, son, son, ¿qué son las heridas? Para aclarar, las heridas de la infancia son esos procesos dolorosos o traumas que se pudieron haber gestado no solamente en la niñez, porque la adolescencia, que es una etapa tan difícil, bueno, trae un montón de situaciones que también pueden desembocar o terminar en traumas o en esas heridas emocionales. Y generalmente no están resueltas porque mientras me limiten a mí para poder vincularme, es que la palabra es vincularme con mi entorno de manera satisfactoria, independientemente de los temas que traiga la vida, el día a día, etcétera, etcétera, pues esas heridas no están resueltas, ¿no? Entonces, primero que son emociones intensas y difíciles de gestionar, porque no las conocemos, porque no nos hemos acercado a ellas, a esas heridas. Y por lo tanto, inconscientemente nos están autosaboteando, o sea, nos están saboteando la vida. ¿Ok? ¿Se comprende lo que estoy comentando? Sí, estás como desmenuzándolo para poder adentrarnos a algo más profundo. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las emociones que traen las heridas? Mira, la rabia, la soledad, el miedo, la tristeza. Una persona que esté o que esté sufriendo, por ejemplo, lo que decía al principio, que esto de verdad es súper preocupante, porque imagínate la incapacidad de vincularme con los demás, es así como sentirme en una jaula y, y ahí me autolimito en todos los sentidos. ¿Qué estás ¿Sabes dónde pensando? lo veo? Sí, es que ¿sabes dónde lo veo como súper claro? En las fobias sociales. Exactamente, exactamente. Que ahí tenemos claro, un alto nivel de ansiedad, quizás más bajo de depresión, pero por eso esto como que son panitas, porque también podemos tener el otro lado, ¿cierto? Como la depresión comandando, pero por debajo también le sigue la ansiedad o un grado importante de ansiedad, en el fondo. Sí, fíjate que me estoy acordando de que ya pasamos el periodo afortunadamente de la pandemia, pero por ahí salió, Sí, no sé si tú lo llegaste a escuchar, el síndrome de la cabaña. no, El síndrome de la cabaña surgió durante la pandemia y es que la gente después que estaba encerrada, no quería salir. no quiere salir, no quería Sí, salir, no quería salir. ¿sabes lo que? Y Ujú, dime. Perdón, te interrumpí yo. No, 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 dime. Lo que yo más vi, más que no querer salir, es como esto de no querer sacarse la mascarilla. Como este temor a mostrarse nuevamente, Tú la sabes que parte más expresiva. sí, yo he encontrado en la consulta es que durante la pandemia, como estabas encerrado, hiciste contacto con mucho dolor emocional, porque Sí, fue un momento en el que a lo mejor había gente que estaba muy distraída haciendo cosas, pero qué tanto ibas a hacer en ah, comparación con el tiempo que estuviste inactivo? Entonces fue como un tiempo muy de ir para adentro, como el invierno, como yo decía la vez pasada, que el invierno invita a la gente a ir hacia adentro y que para muchos es una época depresiva porque sí, entran en contacto con esos dolores. Y sabes que hubo gente que entró en contacto con esos dolores emocionales en pandemia, pero que no buscó ayuda, no los resolvió
y eso los limita a salir. Sí, mira, aquí estoy leyendo algo que es súper interesante y dice, el síndrome de la cabaña es un fenómeno particular que puede ocurrir después de largos periodos de separación de la realidad. Ujú, Normalmente lo presentan víctimas de secuestro, presos que han tenido condenas largas o pacientes que han estado ingresados en un hospital durante mucho tiempo. El ujú. síndrome corresponde al miedo a cambiar de entorno y causa un sentimiento mixto de miedo, inseguridad, ansiedad ante la mera idea de tener que dejar el hogar y abandonar el lugar donde se ha refugiado durante tanto tiempo. Exactamente. Ahí tenemos Y hoy el en síndrome de la día, cabaña. sí, y hoy en día hay gente que continúa así, pero sabes que ya no es una cárcel como la que leíste Claro. allí, sino que es una cárcel emocional, Mm. es una cárcel emocional. Yo tengo pacientes que, que no encuentran ni siquiera cómo conectar con la causa que los lleva a no querer salir de allí. Salen para el trabajo y sufren horrores porque le han pedido, por ejemplo, al jefe que necesitan trabajar desde la casa, entonces negocian, no, 3 días desde la casa y los 2 días que van a la oficina van, pero aterrados. Eso es un sufrimiento súper fuerte. Y cuando tú te pones a escarbar, es que hay heridas emocionales o traumas no resueltos. Ya, ahí hay una Entonces, pregunta. ajá, ¿Cómo una persona X, no sé, Juanito, se da cuenta que está pidiendo estas trabajo en modalidad online por una herida abierta o por algo que no tiene que ver con una herida abierta? ¿Cómo podría Juanito no, darse cuenta? responsablemente tiene que ser cuando en un proceso de terapia. Mm, Es la única manera, porque tú bajo ahí la persona tiene miedo. El miedo genera impulsividad y la persona lo puede estar pidiendo, pero no sabe por qué. De hecho, me ha pasado. Es que y las típicas palabras de una persona que está desconectada de sí misma es, no sé qué me pasa. No, ya, no, no es que ahí entiendo está, qué ahí me está la pasa, no respuesta. comprendo. Ahí está la respuesta, porque por ejemplo, hoy día, después de la pandemia, hay muchas personas que nos quedamos trabajando online, ¿cierto? Sí. Ya, y que no necesariamente tiene que ver, claro, que a eso íbamos, Mm. como no necesariamente tiene que ver con que uno odie el mundo, No, no. porque hay reglas generales, pero también hay reglas específicas, como eso es lo que quería acotar. Ujú. Sí, bueno, pero y también hay que saberlo diferenciar, porque la verdad es que yo, toda la vida, yo creo que desde que yo tengo memoria, soy feliz, tranquilita, yo soy de esa energía bajita, yo soy feliz, tranquila en mi casa, haciendo cosas en la casa, si tengo que salir, salgo, pero no tampoco es una cosa que me muera por estar saliendo siempre, sino que yo más bien soy bien, siempre he sido súper casera y no me siento mal con eso. Mm, Este, también no ando, no soy de andar mucho en manada, soy más solitaria en ese sí, sentido, y yo estoy conforme con eso, pero hay personas que entran en crisis porque no saben qué les pasa, quieren socializar, pero no pueden, quieren tener una pareja y no se atreven y se le presenta la oportunidad, pero inmediatamente mm, entran en pánico, entran en miedo, y cuando tú revisas, son heridas de la infancia. Por ejemplo, tengo un chico en terapia, eh, no voy a decir la religión por no meterme en ese tema que es tan delicado, ujú, pero él nació en una determinada religión, o sea, ok, nació prácticamente desde chiquito, lo llevaron allí. Y es una religión que es muy excluyente, que nada más tiene que ser con esas personas con quien puedes socializar. Tiene un evento que aquí le puedo decir cuál es el trauma y cuál es la herida,
Se enamoró de una niña como a los 12 años y los papás se enteraron. Y como vivían cerca, para que no tuviese contacto con la niña, lo iban a buscar en los recesos. Lo buscaban en el receso, lo buscaban, apenas salía, lo estaban esperando, para que no tuviera la oportunidad de compartir fuera del aula de clase con la niña, porque la niña no era de esa religión, bueno, por Pero múltiples razones. ahí la niña era compañera de colegio. Sí, era compañera de colegio. Entonces, eso que para ti, para mí, dices, bueno, ok, pero en el salón, no sé, pero eso para él fue súper traumático. Fue Claro, a tal punto, que ahora él no sabe cómo, cómo integrarse con una chica, no sabe cómo llevar una relación, no sabe, claro. y ahí forma parte del autosabotaje emocional. Autosabotaje emocional. Nosotros hemos hablado del autosabotaje en el logro de metas, objetivos y tal, pero el autosabotaje emocional Mm. es el impedirme a mí mismo el poder disfrutar de algo que me genere satisfacción, amor, felicidad, alegría, etcétera, porque tengo un asunto no resuelto y porque contacto es con el miedo. Entonces, y mira la cuestión, este muchacho vive solo. ¿Cuál es la herida allí? La herida, y las veces que él ha querido enamorarse, como no, todavía adulto, enamorarse, casarse, cumplir sus sueños, sus papás hasta lo botaron de la casa porque tenía una novia que no era de esa religión. Eso existe hoy en día. O sea, si Y él existen lo, familias que votan a los chicos por ser homosexuales. imagínate, claro. ¿Cuál es la herida allí? La herida del rechazo y el abandono. Exactamente. Sí, ahora ¿Cómo? estaba pensando, por ejemplo, en qué otra emoción. El miedo y ahí también aparece la culpa, ¿no? Pero Por por el no supuesto, disfrute. exacto. Y la culpa, porque, por ejemplo, esa chica con quien él estaba, que no era, o sea, que no pertenecía a la misma, al mismo, bueno, a mí me parecen esos sextas, perdón, pero a esas sextas, no pertenecía allí y a él lo descubrieron. No fue que él la tenía escondido. ¿Qué es lo que sale en la consulta? En la consulta sale la culpa, pero en su máxima expresión Mm, por haber traicionado a sus padres. Y ese es el niño claro, interno. exactamente. Sí. Ese es el niño interno. ¿Cómo El sanar eso? tan Hay que ir a la potente. infancia. Sí, por Dios. Y esto lo consigue, oye, y lo quiero decir porque es súper doloroso cuando se consigue en terapia esto, cuando la persona hace contacto con eso. Yo, bueno, o sea, a mí me encantaría, si lo estuviera de manera presencial, los abrazar y la hora completa abrazado con ellos, Sí, porque es de verdad que es súper, pero al atravesar eso, y aquí es lo que el mensaje de la efectividad de ponerse en contacto con esa herida y resolverla, ser valiente, atreverse a hacerlo, es que es tan liberador, que uno siente que la vida te cambia inmediatamente solo con hacer contacto con ese momento que fue tan doloroso y cómo lo llevas a tu presente, cómo lo llevas a lo que está pasando en tu presente. Entonces, mira, eh, hay tanto adulto reparando, tratando de reparar cosas de la infancia, cosas no, tratando de reparar heridas, traumas que les han traído muchísimo dolor y que en la mayoría
Belén, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la mayoría los han vivido en silencio. Es que prácticamente, claro, porque fíjate tú que abrirlo, al menos, mira, te lo voy a contar como desde mi proceso de sanación. Abrirlo en su minuto era traición, por eso se calla Ujú, tanto tiempo, porque sí. tú sabes que involucra un montón de personas y un montón de pérdidas al mismo tiempo. Es Ujú, como la carta de la torre en el tarot. Quienes exacto. leen el tarot, es como que Ujú, todo está bien hechito y bien estructurado, pero tiene una base de musgo. ujú, Y la cosa se iba a desmoronar sí o sí, pero se desarma completo. Y eso te significa que tú comienzas desde prácticamente cero. Y muy solo, porque tú hablas de que tú eres muy solitaria. Y yo encuentro que en general las personas que nos dedicamos a sanarnos y a autoconocernos, durante toda la vida, en general tenemos un camino más solitario. sí, Es, exactamente. es algo como que lo escogemos y también es algo que nos mantiene en plenitud también. No es como por odiar el mundo, como decía yo, No, sino que no. es una tranquilidad súper particular. Sí, 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 también que yo, las personas que conozco que están en este camino de sanarse y de también apoyar a otros, la mayoría somos así. Sí. Yo creo que es como parte de el entrar en contacto con eso y poder tenerla, o sea, con nuestro interior y poder tener esa conciencia para poder desde allí apoyar a otros, Apoyar, ¿no? exactamente. Sí. Exacto. Entonces, eh, fíjate, el ejemplo de este chico eh, es tan, ay, para mí es tan doloroso verlo, porque además es súper joven, es un muchacho bello físicamente, interiormente, tiene muchas cosas que darle al mundo. Y a pesar de que es un muchacho tan joven, va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pero así, súper rápido. eh, Mm, Tiene recién, después de mucho tiempo en la terapia, por fin salió que le gustaba una muchacha y de hecho tuvo algo con esa muchacha, tiene algo con esa muchacha, pero la culpa es tan potente, Belén, tan potente, ay, sí, es terrible. Es terrible. que Es la como, verdad que mm, es que ahí está, como, por ejemplo, ver esto en el mundo, verlo como algo hostil. Bueno, los psicólogos captamos, y yo creo que tú también lo has visto, como cuando el ser humano tiene esa visión de hostilidad de afuera, o como una cosa más persecutoria, ¿cierto? De que es dañino ya de por sí, es ujú, porque hay detrás todo este daño y todo esto como adoctrinamiento también. Si pensemos que la secta, o llámalo religión o como tú quieras, lo que más hacen con los seres humanos es adoctrinarlos, sencillamente, a través del miedo y la culpa. sí, y ahí perfectamente, yo no sé, bueno, tú trabajas con niños, pero yo que trabajo con adultos, yo me conecto tan fácil de verdad Mm, con los niños. Está el adulto ahí en la consulta, pero yo veo al niño herido. mm, Y desde allí es que podemos empezar mm, como a trabajar eso, porque estamos hablando hoy para los que se incorporaron desde ahorita, es del autosabotaje y las heridas emocionales. mm, Las heridas emocionales, se lo voy a leer tal cual. Las heridas emocionales son aquellas que se producen cuando vivimos una situación traumática o negativa que nos genera una emoción intensa y difícil de gestionar, como el dolor, la rabia, la soledad, el miedo o la tristeza. Las heridas pueden originarse en la infancia cuando somos más vulnerables y dependientes de nuestros padres o cuidadores, o en otras etapas de la vida, como en la adolescencia o incluso en la edad adulta. No sí, todo está en la exacto. infancia. No, porque piensen ustedes, cuando hablamos de trauma, no toda situación puede generar un trauma, pero va a depender del caso a caso, como de cómo yo lo viví y lo experimenté. Ahora,
las situaciones de riesgo negligentes, de malos tratos físicos o verbales, cuando son Ujú, pequeñitos, menores de 3 años, es aún más fuerte la marca. ujú. Imagínate. Hay un estudio que avala esa teoría. Sí, exactamente. Y bueno, entonces, imagínate una persona que tenga la herida de la traición. Ujú. Y eso está, como dice un colega por allí, en una cajita de Pandora que tenemos ahí y no sabemos qué es lo que tiene como caja de Pandora al fin. Y cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta, por ejemplo, una persona viene a terapia porque es súper celosa Ujú. y los celos están acabando con su matrimonio y ya el amor que había se acabó porque lo destruyó la persecución, la desconfianza, etcétera, etcétera. Y cuando eso sucede en una pareja, hablando de las heridas emocionales, el autosabotaje y las parejas, hay dos caminos. O deja la relación porque ahí ya hay maltrato, ya hay falta de respeto, ya hay un montón de cosas. O te responsabiliza, o sea, hay dos como, mira, el martes en la noche hice un live con José Paredes, que es un terapeuta transpersonal maravilloso que a mí me encanta, y hablamos justamente del maltrato en las parejas. Y Ah, ok. el tema del maltrato a las parejas, obviamente que nos llevó a las heridas emocionales y nos llevó también un poco a la infancia, ¿no? Ujú. Entonces todo está como bien ligadito allí. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, si yo sufrí una herida de traición, estoy en pareja y en esa pareja, bueno, ha habido cualquier cantidad de producto de esa misma herida, ha habido insultos, persecuciones, desconfianza, abusos en el sentido de revisarte el teléfono, te tiro el teléfono, destruyo el teléfono, todas esas escenas que vemos cuando estoy poseída o poseído inconscientemente por una herida, que estoy entrando en contacto con algo de afuera que me recuerda mi herida. O sea, lo que está pasando afuera no es lo mismo, pero eso, o sea, no es lo mismo de lo que me pasó, pero eso me lo está recordando. Y las heridas Ya, pero ahí tengo una emocionales, pregunta. ajá, dígame. Ujú. Ahí tengo una pregunta, porque según lo que tú estás desmenuzando ahora, entonces el contexto y lo externo no tiene tanto que ver como con la herida que te gatilla, porque pensemos una cosa, relación de pareja, Pamela y Pedro, ¿ya? Pamela vive su vida, su matrimonio lo encuentra que es un matrimonio estupendo, ella está feliz con su matrimonio y todo, pero ¿cómo dije que se llama el gallo? Pedro. Ya. Pedro comienza a tener una relación con una tercera persona. Y Pamela lo intuye. Y Pamela se da cuenta y Pamela lo descubre. Ujú, Y ahí comienza toda esta seguidilla y en lo que tú planteas, ¿cierto? Como de las conversaciones sobre la infidelidad, ¿cierto? Y todo lo que puede conllevar el darse cuenta un hombre o una mujer de que el tercero rompió el contrato de exclusividad. Eso por un lado. ujú. Pero por otro lado, siento que tú estás hablando como de alguien que sin tener antecedentes de comienza con esta persecución, ¿cierto? Ya, Exactamente, que ahí es donde está el autosabotaje. Claro, es ahí, diferente. perfecto. Claro, y Sí, es además que eso quería acotar. es que la forma como lo gestionas es totalmente diferente. Exactamente, sí. Porque en el primer ejemplo, donde sí existe la infidelidad y la intuición te funciona y te das cuenta, tú tienes que gestionar eso, tienes que poner límites, tienes que autorrespeto, tienes que acudir a muchas cosas, pero lo vas a gestionar de Propias, manera diferente. sí, Pero en el caso de la persona que está herida y no está pasando nada en realidad, exactamente, a eso tiene voy. los lentes puestos de la herida de la traición. Sí. Se puso los lentes de Porque la herida de la traición. fíjate tú que no sé si te ha pasado, tú trabajas con pareja, pero yo he escuchado esto como de
ok, te fue infiel, pero la apuntan de celosa o la apuntan de insegura, cuando en realidad hay un antecedente de algo. No es que tú hayas traído esto y la herida se haya activado, ¿se entiende? Sí, por supuesto. Es que mira, es diferente, por eso es el autosabotaje. Ujú. Porque a lo mejor tú te consigues una persona que es fiel, una persona que de pronto, Es leal, no sé, tiene pero los vamos a valores suponer bien que puestos, ¿ya? sí, pero te voy a poner el caso de que es muy sociable, Ujú. de que es fiel, pero es muy sociable, le encantan los amigos, no le importa tener amigas mujeres, se lleva bien con las mujeres y todo. Pero si yo tengo una herida de traición no sanada y entro en una relación con una persona así, Te va a ahí se dispara el traer problemas, autosabotaje. claro. Claro, Distinto es si esa sociabilización traspasa límites de exclusividad de la pareja. eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. Pero lo hablamos Maravilloso. en este sentido Claro. porque la persona que está herida va a empezar a ver cosas donde no las hay. Le va a Exacto. reclamar cosas que no son. Eh, y el otro no va a entender absolutamente nada, que es lo peor del Nada. caso. No va a entender nada porque eso es de ella, no es de él. Claro. Y él, o viceversa, por si acaso. Pues, ¿no? Este, entonces, esa persona no se puede encargar de eso. Entonces, por ejemplo, lo que le pedimos inconscientemente a una persona así, no socialices, Mm. no te reúnas con mujeres, no quiero que seas así. O sea, lo que le estoy diciendo es, Deja de ser cambia, tú. Claro. cambia para que a mí no me duela esto. Mm. Y cuando la persona decide, si es que lo decide, ir a terapia, tú te das cuenta que es que tuvo una vida llena de traiciones de sus seres más Claro. cercanos, de los más queridos. Entonces esta persona está en miedo total. Y como el mecanismo que tiene es el de, se le activa inmediatamente el de querer apresar a esa persona. O sea, no me traiciones tú también. Ese es el mensaje. Y si, por ejemplo, tiene la herida del rechazo y el abandono ¿Ya? y entra en miedo, generalmente va a abandonar y va a rechazar primero. Primero. Sí. Claro, porque no me duela, no te voy a dar la oportunidad de que tú me rechaces y me abandones. Primero te abandono yo. Y a lo mejor ahí está el autosabotaje también, porque es que no está pasando nada con esa persona. A mí me pasó, después yo, ¡oh! ¿Cómo pude perder yo esa oportunidad? A mí, yo lo he contado en otros lives que hemos hecho nosotros. A mí me pasó eso en mi juventud. Tuve excelentes partidos y por heridas de abandono y rechazo no resueltas aún, este, pues yo entraba en persecución. Yo entraba en modo persecutorio y en medio, en modo, vamos a ver cómo saboteo esta relación porque esto me está costando mucho, no la sé llevar, el miedo se está apoderando de mí y en ese momento no tenía el nivel de conciencia y la responsabilidad como para decir, ok, aquí me quedan dos caminos, que era lo que iba a decir con el ejemplo del live que hice con José. Me quedan dos caminos responsables. O abandono esta relación porque estoy haciendo mucho daño y me estoy haciendo mucho daño, o responsablemente busco terapia. Mm. Esos son los dos caminos que hay. O la abandono para más adelante volverme a conseguir con lo mismo, porque es que no, se me puede presentar, no sé, el ser más maravilloso y lumínico del planeta. Pero si yo tengo los lentes de una herida que no está resuelta, yo voy a sabotear esa relación. Y la voy a sabotear porque voy a entrar en un modo emocional que el otro no va a entender. Y ahí empieza el maltrato, ahí empiezan las faltas de respeto,
ahí empieza incluso lo físico, el maltrato físico, el maltrato psicológico, el maltrato Verbal. emocional, verbal. ¿Cuántas veces por una herida emocional abierta yo no ofendo a la otra persona, critico a la otra persona, acorralo a la otra persona, ataco a la otra persona porque yo no he resuelto algo y la otra persona no se merece eso, No, para nadie, nada. absolutamente nadie. Exacto. Entonces, fíjate, para que quede súper claro también qué es el autosabotaje, se los leo textual. El autosabotaje emocional es un comportamiento autodestructivo que surge de las heridas emocionales no resueltas. Consiste en limitar nuestro propio progreso y éxito mediante patrones de pensamiento, acciones y reacciones que nos impiden alcanzar nuestro potencial y nos hacen sentir insatisfechos, frustrados o culpables. El autosabotaje emocional puede manifestarse de diversas formas, como la procrastinación, la autocrítica excesiva, el perfeccionismo, el miedo al fracaso o al éxito, la evitación de situaciones desafiantes o la ruptura de relaciones personales. ¿Recuerdas que nosotras hablamos? Sí, es que el tema es heavy. ¿Recuerdas que nosotras Espérate que me hablamos? falta uno, me falta uno. Espérate, fracaso, éxito, ¿Cuál? procrastinación, perfeccionismo, ruptura de relaciones. Falta uno. El miedo al fracaso, al éxito Ya ese lo anoté. y la, Procrastinación, la perfeccionismo. evitación de situaciones desafiantes. Ah, eso. Ujú. Ya. Sí, ¿te acuerdas que nosotras una vez hablamos, hicimos un live de que si las relaciones sanas se construían? Sí. Bueno, sí, ¿te acuerdas que llegamos a la conclusión de que sí? Ujú. Pero la responsabilidad ante lo que me pasa, el hacerme cargo de eso que me está sucediendo, es la única vía para que se puedan construir Sí. vínculos sanos. Y sabes qué, aquí vengo con otra reflexión que es como muy pequeñita y creo que las dos podríamos dar la respuesta a eso. Hay personas que dicen, ok, yo me hago cargo, pero se hacen cargo, ponte tú, escuchando podcasts, leyendo libros, y ya está. Y la verdad es que eso ayuda, sí, pero es un complemento del trabajo profundo. Total y absolutamente, porque es que no es tan fácil. Lo que pasa es que la resistencia, mira, Es, mm, hay personas, suponte, te voy a poner un ejemplo así, dolor de muela, dolor de muela, dolor de muela. Tengo un trauma con los odontólogos. No quiero ir al odontólogo, no quiero ir al odontólogo. Comienza el dolor, se me hincha la cara, no ujú. puedo salir a trabajar, yo insisto en ponerme pañitos de agua caliente, no sé, en dormir, me tomo 800.000 pastillas por no ir al odontólogo. Y resulta que cuando voy al odontólogo, el odontólogo nos dice, pero ¿por qué esperó tanto tiempo? Esto está peor que peor. Bueno, lleva esto a lo que hacemos a veces yo sé que, mire, yo he sido paciente, desde los 17 años he sido paciente de consulta, en consulta. O sea, yo he pasado por psiquiatra, por psicólogo, por todo. Y yo sé más que nadie que es difícil tomar esa decisión de ir, porque no tanto por la persona, sino porque hay un terapeuta interno tuyo, algo interno que te dice, nos vamos a enfrentar a un dolor. O sea, que es difícil. Y además por lo que tú decías también, Belén, que lo rescato ahora, que uno sabe que ahí se te va a caer la imagen de la mamá ideal, por ejemplo, si estás, se te va a caer la imagen de la familia feliz, se te va a caer la imagen de la pareja perfecta, se te van a empezar a derrumbar tus islas. Cada vez que hablo de esto me acuerdo de la película La Intensamente. película.
Sí, se te van a empezar a derrumbar tus islas. ¿Y cómo hace uno con un derrumbe? Bueno, hay que empezar a construirlo nuevamente, pero es mejor que se derrumbe lo que no funciona y lo que ya no nos sirve y terminar de soltar esos patrones, y luego lo que pasa, y aquí hay otro miedo, el ser humano, nosotros le tenemos mucho miedo al vacío, a Ujú. dejar vacío. Sí, pero el vacío es bonito porque finalmente te das cuenta que el vacío no es nunca tan vacío, como que siempre hay un colchoncito de algo. Sí, y no, y es rico, porque de alguna forma cuando tú dejas vacío un espacio, empieza a entrar lo que Permite es, exactamente. empieza a entrar lo que es, entonces van a entrar, no importa que no sea una multitud, pero vas a tener dos o tres personas con las que te vas a sentir súper bien, con lo que vas a hacer un vínculo, que te vas a lograr vincular bien. Bueno, si es la multitud, chévere, pero te vas a sentir súper bien, no tiene nada que ver con la cantidad, sino con la calidad y eso parte desde tu propio vínculo, el vínculo que tú tengas contigo mismo. Que te conozcas, que sepas, por ejemplo, eh, no sé qué lugares te gusten y qué lugares no, es una tontería, pero cuando tú lo sabes, tú no te vas a ir a un lugar por lograr aprobación o por Mm, miedo al rechazo, al abandono porque imagínate el malestar que te generas y el automaltrato que es hacer cosas para que no te abandonen y para que no te rechacen. Es horrible eso, es un autocastigo. En cambio, cuando tú sabes decir que no, independientemente, bueno, las personas tienen derecho a reaccionar como quieran, independientemente de que la otra persona, ay, qué aburrido, ¿por qué no vas? Y no sé qué. sí, y en el fondo la reacción del otro está fuera de tu control, o sea, Claro, exactamente. no hay Entonces, ¿quién? forma, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en consulta como, ok, pero es que ¿cómo se lo digo para que no se enoje? Ujú, Digas como se exactamente. lo digas, puede que se enoje, o sea, no guardes No, y bueno, silencio por una razón. imagínate si tú tienes una herida de abandono y de rechazo. Las heridas son heridas de abandono y rechazo, heridas de abuso, heridas de traición. Exacto. Eh, hay como 5 tipos. Incluso leí, no me acuerdo en dónde, pero leí una clasificación de las heridas emocionales que me encantó porque incluían la dependencia emocional Ah, mira, como herida de claro. infancia. ¿Sí? Este, mm, y imagínate tú los temas que trae la dependencia emocional, como lo habíamos hablado, la codependencia, eh, el síndrome de Wendy, el síndrome de Peter Pan, todo esto son productos de heridas, vienen de heridas de infancia, pues. Entonces, imagínate la importancia de y lo completo con que la mayoría somos seres heridos porque nuestros padres, queriéndolo o no, son nuestros primeros heridores. Y a Sí, raíz, ahora ahí quiero acotar algo porque también me pasó en consulta que es como, o sea, me da pena, lo estoy hablando como lo dijo la persona, me da pena saber que yo de alguna u otra manera igual voy a dañar a mis hijos. Y es como, sí, porque no somos perfectos, lamentablemente, y no tenemos toda la información y tenemos una vida para poder evolucionar y dentro de esa vida evolutiva, emocionalmente y cognitivamente, la vas a joder, sí, es parte de la vida joderla. sí, pero cuando uno es consciente y se responsabiliza de alguna forma, es posible reparar muchas cosas. Claro claro que sí, como por el hecho, por ejemplo, de ocuparte de que tus hijos tengan su tratamiento a cierta edad, también es una forma. Ujú, exactamente. Este, no importa la edad que tengas, mamá o papá, entrar en terapia.
no En importa terapia, la sí. edad que tengas, porque hay cosas que se pueden, a lo mejor los efectos ya, bueno, irremediablemente fueron así. Las causas puede que todavía estén allí, eh, pero cuando tú tienes la intención, aunque sea la intención, de repararlo, ya allí hay una posibilidad, ya allí estás sembrando una semillita de perdón que es tan necesario, hablando de la parte espiritual, para perdonar, Sí, este, y para dejar atrás muchas cosas que pueden, que pueden estar abonando el terreno para el autosabotaje. sí, claro. Pero eso, como quitarle lo ilusorio y lo mágico de que finalmente no los vas a dañar, o como, porque eso va a ocurrir. No, es que eso es tan, incluso eh, los padres de pronto surten ese efecto de daño, entre comillas, en la infancia, pero después en la socialización, en la adolescencia, también nos pasan cosas y si no tenemos una base digamos, de autoestima, de madurez, de saber, si no nos enseñaron a gestionar las emociones en Las nuestras emociones. casas, etcétera, en la adolescencia es terreno fértil para que yo también sea herido emocionalmente y en la juventud también. Por eso el autoconocimiento, es decir, Mm, no hay nada más para iniciar, solo para iniciar, aunque repito que lo que nosotros hablamos acá es simplemente a manera de reflexión y no se sí. sustituye en ninguna consulta terapéutica. Pero no hay nada más esclarecedor que, por ejemplo, tú hagas una autobiografía. Ah, claro. Sí. En antroposofía te lo dividen en cada 7. Ah, ah, sí, tengo un amigo que me ha hablado, pero no sabía que era exactamente de esa, que es esa filosofía, se podría decir. O, bueno, ujú. Sí, cada 7. Bueno, fíjate, otra cosa, el autosabotaje emocional suele tener su origen en una baja autoestima y una falta de confianza en uno mismo y en los demás. Estas creencias negativas sobre nosotros mismos se forman a partir de las heridas emocionales que hemos sufrido y que no hemos sanado adecuadamente. Por ejemplo, si en nuestra infancia nos sentimos abandonados, rechazados o humillados, está la herida de la humillación también, por nuestros padres o cuidadores, podemos desarrollar una herida de abandono, rechazo o humillación que nos hace sentir que no somos dignos de amor, respeto o reconocimiento. Imagínate. Entonces me voy a tener la tendencia a quedarme, por ejemplo, en relaciones autodestructivas, Claro, en relaciones claro que sí. violentas, porque si yo no me Y ahí, merezco amor, respeto y reconocimiento, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de humillación, ahí se me viene un ejemplo, como papás que graban a los niños, pero con un fin de, claro, de burlarse de ellos, como cuando están en pleno arranque de llanto, ponte tú. Sí, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo, una vez me pasó que yo era más joven, obviamente, pero una mamá salió a grabar a su hija como borracha para reírse de ella al otro día. Como, entonces, esas son las cosas que pueden llegar a crear, ¿cierto?, la herida de la humillación, porque si esta mamá lo hizo con esta chica teniendo, no sé, por 22 años, imagínate cuando fue cuando más chica, o sea, sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo estudié toda la vida en colegio de monjas y en cuarto grado, eso jamás se me va a olvidar. En cuarto grado, una monja me hizo bullying delante de todo el salón. Y no es eh, terrible. Y eso debería ser uno, sancionado. sí, y de pronto
escapa del control que sucedan esas cosas, ¿no? Dentro de las aulas de clase, etcétera. Pero imagínate, si tú no tienes en tu casa unos padres que te enseñen a gestionar ese tipo de cosas, tú te las tragas y te quedas con eso. O Que, tienes que mala comunicación con tus papás y no se lo dices a nadie. exactamente, que me generó a mí eso, por ejemplo, que yo no soportaba que a mí me cantaran cumpleaños en público. No, terrible, O terrible. disfrutar no sé, pues una vez me llevaron ya estando grande, como con 24 años, me llevaron mis amigos a un restaurante y ahí celebraban los cumpleaños poniéndole, ¿sabes? Sombreros de, así como estilo mimo, como si fuese un circo, y los muchachos del restaurante hasta en la mesa se montaban a cantarte cumpleaños. Cuando yo vi que venían los muchachos del restaurante con los sombreros y a ponerme un sombrero a mí, Belén, yo salí corriendo y me encerré en el baño del local. Y eso, producto de eso, imagínate. ¿Hay autosabotaje ahí? Sí, me autosaboteé un momento de disfrute, de reírme, de recibir del merecimiento, de amor, de reconocimiento por mi cumpleaños, de recibir el amor de esa gente que estaba allí, me lo autosaboteé. Y así andamos por la vida, ¿no? Sí, pero ahí hay un origen, ¿cierto? Ese origen es el que se trata en sesión. Ahora, ¿sabes qué me hiciste acordar? Que ya estamos llegando al final de nuestro live, pero quiero dar un Ujú, ejemplo. Yo en la media tenía una profesora de castellano en esa época, no era ni lenguaje. Y ella me hacía leer frente al curso. Y como esta señora comenzó a humillarme porque yo era rubia y según por ser rubia yo era tonta, entonces a ella le gustaba como reírse de mí de lo que me costaba a mí en ese tiempo leer en público. Hasta que un día yo, súper rebelde y confrontacional, le dije, no te pienso leer nunca más en la clase. Yo prefiero que me mandes a inspectoría todas las veces antes de que tú me humilles delante de todo mi curso. Y claro, esto no lo supieron mis papás porque yo no tenía la comunicación ni la confianza para. Ahí está la importancia de tú tener un canal de comunicación fluido con tus hijos. Yo no ujú, recurrí a ellos, sino que yo armé toda una máscara, ¿cierto?, como de protección que tenía que ver con esto de ser más confrontacional con la autoría. ujú. Entonces, ahí está la gestación, ponte tú, del libro que tengo ahí en el tintero hace 8.500 años. sobre, sobre la Sí. rebeldía en la adolescencia. Sí. Sí, no, no, no. Bueno, ahí yo me identifico mucho contigo, porque así me pasaba a mí, es que es un mecanismo de autodefensa, o sea, tú adquieres un mecanismo de Sí. autodefensa. Y yo también, yo lo llegué a hacer con un profesor de matemática que lo odié toda la vida. Y claro, si tú no tienes unos padres que te puedan defender o que te den contención o que te Claro, acompañen en esos procesos, tú misma desarrollas de la tú peor o de la mejor manera, pero tú lo desarrollas un haces, mecanismo de defensa en donde pones un límite. Lo que pasa es que a lo mejor en ese momento sí te funcionó, pero eso pero después, perdura, entonces tú andas a la exactamente, defensiva toda la vida con gente que no necesitas estar a la autodefensiva. Y eso es el exactamente, autosabotaje. Ahora, para culminar, Belén, aquí hay perfecto. algunos pasos que podemos ¿Ya? seguir para Para sanar las heridas. sanarlos. Sí, Fantástico. repitiendo que nada de esto sustituye el trabajo profundo, Terapéutico. para que sepan, porque hay gente muy autodidacta y todo, pero nada sustituye eso, o sea, nada como ir a terapia, porque somos responsables. Bueno, primero identificar nuestras heridas emocionales y cómo nos afectan. Podemos hacerlo mediante la introspección, un diario personal, llevar un diario Ujú, personal, sí, la meditación o lo sí, más recomendado que es la terapia psicológica o la terapia del tipo que ustedes escojan. sí. Reconocer nuestros patrones de autosabotaje y cómo nos perjudican. Podemos hacerlo mediante la observación, Ujú, pidiendo feedback, el análisis
funcional o la terapia psicológica. O sea, el análisis funcional se refiere a cómo funciono yo en distintos, Sí, en en, distintas en, áreas de mi vida. en Ahora, las- ojo con quien le piden feedback. sí, Por favor. sí, no vayan a donde la persona está llena con las manos de alfileres, Claro, porque tú vas ahí con tu globo y te lo van a lo, pinchar. Sí, exactamente. hay que Hay que escoger ser con ahí bien sabiduría. maduros en ese sentido, claro, bien sabios. Exactamente. Asumir nuestra responsabilidad sobre nuestras emociones, pensamientos y acciones, podemos hacerlo mediante el autocontrol, la asertividad, la resiliencia o la terapia psicológica, Ujú. ¿sí? Cambiar nuestras creencias limitantes por creencias potenciadoras. Obviamente que tenemos unas creencias que están en esa cajita de Pandora, Pandora. que por ejemplo, por eso a mí eh, el coaching ontológico, que es a Ontológico. base de preguntas, que se basa en el ser, en el hacer, ser, hacer, tener, me gusta porque el cuestionarse, el autocuestionamiento, el hacerse preguntas en lugar de buscar respuestas, es lo que nos lleva a identificar esas creencias, ¿no? Podemos hacerlo, esto de las creencias, mediante la reestructuración cognitiva, el Cognitiva. diálogo interno positivo, la visualización creativa o la terapia psicológica. Desarrollar nuestra autoestima y confianza podemos hacerlo mediante el autocuidado, el autoelogio, el autorrespeto y la terapia psicológica. Pero para desarrollar el Sí. autocuidado, el autoelogio o el autorrespeto, tengo que necesariamente aprender a hacerlo. A veces nos cuesta mucho. Sí, nos cuesta porque nuestro cerebro ya está acostumbrado a ciertos circuitos y modificarlos es Ujú, un trabajo. La exactamente. repetición, así aprende nuestra mente, con la repetición. Bueno, llegando al final de nuestro live, que me encantó, obviamente me encanta tenerte a ti siempre, siempre, siempre. Nos vamos a ver el próximo jueves y ya les adelanto que lo vamos a anclar al tema de los apegos. Nosotros tenemos el Exactamente. tema del apego, ¿cierto? En un live que hice yo como entrevistada, ¿cierto? Ujú, En ujú, infancia, pero también con la Ondina lo hemos ido pimponeando, como atisbando, ¿cierto? Y dilucidando muy por encima, pero ya el próximo jueves lo vamos a ver de manera profunda. Ahí se van a dar cuenta que exactamente. hay una división, ¿cierto? Y vamos a tratar de anclarlo a lo que ya venimos hablando, ¿cierto? Sobre heridas emocionales, niños Ujú. internos y relaciones de pareja. Querida, Sí, por muchas gracias. último, dame un minutito porque que no me quiero saltar esta que tú misma, que me encantó eso que grabaste diciendo que habías tenido que habías culminado tus estudios, que lo habías logrado con muy buenas notas, que celebraran las metas, porque una de las sugerencias para sanar el autosabotaje y todas las heridas emocionales es celebrar nuestros logros y disfrutar de nuestro bienestar. Podemos hacerlo mediante el agradecimiento, el reconocimiento, el placer y la terapia psicológica. O sea que también es un ingrediente más un tips más para esto. Así que nada. Fantástico. Bueno, mi amor, ay, gracias por este espacio que me encanta a mí también. La verdad me motiva mucho esto. Sí, fantástico. Nos vemos el próximo jueves. Ya haremos la publicación. Cuídate mucho, disfruta de Santiago, que yo aquí también lo haré. Un beso y gracias a las personas que nos acompañan. Ahí hay una chica que Ujú. dice, chicas, llegué tarde al libro, pero fue muy provechoso, gracias. Bueno, no sé a qué se refiere como Ah, llegué será tarde al libro. al live debe ser. Parece que a Debe lo ser mejor solo al... fue la. Ah, puede ser un Sí, autocorrector. Ya. sí, pero va a Ok. quedar en diferido, así que lo puedes Sí, disfrutar ya allí. grabado. Nos Ajá. vemos. Adiós. Bye. Chao, chao. Chao.